Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Este espacio en donde analizamos las megatendencias de los negocios y su impacto en México y América Latina. Recuerden seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Mi nombre es Eduardo Aguiñaga, director de programas full-time de GADE Business School. Y hoy me complace traerles este episodio titulado ESG. ¿Sigue siendo relevante para las empresas? Y para eso tenemos a dos invitados expertos en el tema que me gustaría presentar a continuación. Primero que nada tenemos a Pablo Necoechea, director regional de GADE Business School en Ciudad de México y Querétaro. Bienvenido, Pablo. Gracias, Eduardo. Un honor estar aquí en Territorio Negocios. Excelente. Y también tenemos a Mauricio Cuandró, Global Sustainability Director de Alpec. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Súper. Pues bueno, a ver, el movimiento ESG, que por sus siglas en inglés creo que muchos sabemos, pero algunos no, se refieren a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que rigen a algunas compañías y tienen su origen, si recordarán por ahí, de la década de los años 2000. A la demanda de un mayor escrutinio público y de una mayor responsabilidad de las empresas, surgió una nueva forma de evaluar el desempeño corporativo, no solo en términos económicos, sino también en medioambientales, sociales y, claro, de gobernanza. Así se crearon los criterios ESG. Y muchos inversionistas comenzaron a exigir la divulgación de esta información antes de invertir en una empresa, ya fuera por cuestiones de reputación, transparencia o incluso de confianza con sus famosos grupos de interés, ¿no? Ahora, incluso los ESG se trasladaron a una normativa de obligado cumplimiento. Sin embargo, después de ya de 2 décadas de su creciente interés y de adopción por parte de muchas de las organizaciones alrededor del mundo, en la actualidad, digamos que ha surgido algo de cuestionamientos alrededor. Y por lo tanto hoy, en este episodio, nos preguntamos cuál es la vigencia de estos criterios ESG, qué tan relevantes son para las empresas en México y América Latina y qué perspectiva, digamos, del futuro tienen, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estos criterios ESG? Entonces, me gustaría arrancar la conversación preguntándote a ti primero, Pablo, más allá que nos definas qué son los factores, que ya lo sabemos, digo, ya lo comentamos en un inicio, es más bien este tema de los ESG, ¿qué mide exactamente y por qué lo adoptan las empresas? Platícanos un poquito. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Estos factores ESG o ESG, dependiendo del idioma inglés o en español, surgen como una necesidad para poder, por un lado, identificar, por un lado, medir y por otro lado, gestionar riesgos o oportunidades alineados a los temas no financieros. Por ahí del año 1950, Howard Bowen escribió un libro que se llamaba Responsibilities of the Businessman y desde ese entonces empezó a visualizar que la empresa, la industria, debería de hacerse responsable de las externalidades tanto positivas como negativas en materia ambiental, social y económica que hace derivada de las operaciones y actividades en cierta región, en cierta comunidad. Y una manera de poder medir estos impactos en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, es a través del establecimiento de indicadores o variables que se puedan identificar dentro de la operación o actividad de una empresa. Por ejemplo, el ESG en lo ambiental, el I de environmental o A de ambiental, pues evalúa el impacto de la empresa en el medio ambiente y esto incluye el consumo de los recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos, el consumo de agua, la cuestión energética, el cambio climático, etc. Tenemos la S. Este analiza el impacto que tiene la empresa o la industria en la sociedad, abarcando por un lado los temas de las relaciones laborales y por otro lado también el impacto en la comunidad. Y aquí vienen temas como derechos humanos, igualdad laboral, diversidad, seguridad de los productos, relación con la comunidad, etc. Y por último tenemos la G de gobernanza. Y este se enfoca en cómo son tomadas las decisiones dentro de la compañía en aspectos sociales, ambientales y económicos. Y también identifica cómo la estructura por dentro de la empresa, a través de su consejo de administración, sus comités, su ética empresarial, en cuestión de relación con los ejecutivos, prácticas de anticorrupción, etcétera, para poder traer esas mejores prácticas y poder tener una mejor gobernanza en la toma de decisiones ESG. Y estos criterios, a su vez, pues nos ayudan a mitigar, compensar y reducir estos impactos que traerá, por ende, un retorno a la inversión bajo estos proyectos y esta metodología.
Me quedaría en este momento hasta aquí, Eduardo. Súper, Pablo. Fíjate, qué interesante, 75 años por lo que mencionas ya de esto, digamos, de que se ha identificado la responsabilidad que tienen las empresas, ¿no? Para con sus comunidades, para el medio ambiente, digamos, con su entorno, ¿no? Y qué curioso que hasta, pues digamos, hace 25 años empezamos con esto del ESG, ¿no? Ahora, mencionabas toda esta parte de los impactos, ¿no? Y aquí me gustaría pasar contigo, Mauricio, porque evidentemente esto tiene que ver o tiene impactos con la rentabilidad, ¿no? Y ya platicaba un poquito, Pablo, de estos impactos en general en la sociedad, en medio ambiente y obviamente el tema de la gobernanza como habilitador, pero desde tu perspectiva, ¿qué ventajas o desventajas incluso verías tú en la integración de estas prácticas dentro de la rentabilidad de las empresas? Claro, gracias, Eduardo. Yo creo que Pablo lo describió muy bien y aunque ese artículo salió en 1950 y es algo que nosotros pues ya tomamos como imperativo, digamos, el tener una empresa, especialmente estas empresas grandes que tienen pues, un impacto en la sociedad más allá de lo económico, pues tenemos que recordar que tener una empresa pues va más allá de solo la rentabilidad, ¿verdad? O sea, obviamente una empresa existe por una razón, que es traer un beneficio a la sociedad, el cual sea lo suficientemente atractivo pues en sí para generar algún tipo de rentabilidad. Pero cuando escuchamos a veces esos argumentos que está peleado con la rentabilidad a corto plazo, cualquiera de estas iniciativas sostenibles, pues a mí la verdad me suena un poco ilógico, ¿verdad? Si primero que todo, o sea, si eres una empresa y solo estás preocupado por los resultados del siguiente 1 o 2 años, pues eso es un proyecto, ¿verdad? Eso no es una empresa completa. Pero lo que sí considero importante, pues es cómo abordas este tema. Yo creo que esta abreviación ESG, o si lo interpretamos como sostenibilidad, pues es un tema demasiado extenso, demasiado complejo. Y lo importante es cómo nosotros lo podemos acoplar a un segmento o un mercado para tratar de sacar la mayor ventaja de la empresa en sí. Creo que a veces es tan grande la definición que a veces nos tratamos de enfocar en cosas muy específicas y tratar de extrapolarlo y agarrar eso como si fuera el ESG por completo, que perdemos ese enfoque de lo que quiere cubrir esto, que al final es pues cómo puedo hacer que nuestra empresa esté más conectada con nuestras comunidades, con lo que quieren nuestros empleados, con lo que quieren nuestros inversionistas. Y para mí, la verdad, esa integración la podría resumir en 2 frentes. Una, pues es la valoración de riesgos que tiene tu empresa e industria y cómo puedes mitigar estos. Esto hablando de riesgos de regulación, de competencia, de sustitutos, pues ya sabes, las ya conocidas fuerzas de Porter elevadas a un nivel adicional, que es el contexto en donde existe tu empresa. Y segundo, pues entender cuáles son esos temas fundamentales que hacen rentables a tu empresa. Y yo creo que esto es lo importante, entender dentro de este mundo de ASG o de sostenibilidad, cuál es el foco que tu empresa se quiere enfocar. Puede ser un tema de seguridad, un tema de sinergia con la cadena de valor, el provecho de algún insumos o el cuidado de tus empleados. Es tan vasto que al final tú como empresa tienes que entender en qué te quieres enfocar e integrarlo en tu estrategia a futuro. Excelente, Mauricio. Fíjate, has tocado un punto importante, el tema de lo extenso, lo amplio que es, pero también al final cómo lo vamos o cómo lo deberíamos de estar enfocando en estos 2 puntos que mencionabas, ¿no? El tema de los riesgos, que es una constante definitivamente, y también no olvidar el tema de la rentabilidad, ¿no? O sea, cuál es el core o el corazón, digamos, generador de rentabilidad para en este caso las organizaciones o incluso las empresas. Y aquí es un punto importante que también mencionabas, es la parte de integración y también, digamos, el ecosistema, si lo podemos llamar así, donde operan las organizaciones en general, ¿no? Y aquí me gustaría volver contigo, Pablo, porque pues definitivamente las empresas, las organizaciones no viven aisladas, ¿no? Tienen ciertos grupos de interés, sobre todo, por ejemplo, inversionistas que han sido muy, digamos, una pieza clave en el tema de avanzar este tema de ESG, por lo que hemos comentado, temas de riesgos y lo que comentábamos en un inicio. Y aquí me gustaría preguntarte específicamente qué papel juegan los distintos actores involucrados, incluyendo, digamos, tanto consumidores como los reguladores en este tema
para avanzar el ESG o los ASGs? Claro que sí, Eduardo. Mira, empezando a responder esta pregunta, yo diría que algo primordial para que funcionen los criterios o factores ESG o la sostenibilidad empresarial dentro de una empresa es que el equipo directivo esté convencido de implementar una estrategia, ¿no? Y esta implementación de estrategia tiene que ir alineada al retorno de la inversión, respondiendo un poco también a la pregunta pasada, y hay que diferenciarlo muy bien con lo que es la filantropía, ¿no? Porque muchas veces se confunde lo que es ESG y lo que es sostenibilidad. Muchas veces se piensa que es sembrar un arbolito, que es regar plantas, pero no, van más allá. Está alineado a una estrategia comercial. Es una estrategia de sostenibilidad que sí o sí tiene que estar alineada a una estrategia comercial y por lo tanto debe de tener un retorno a la inversión de todos los esfuerzos y todos los proyectos que van enfocados y alineados a poder mitigar, reducir y compensar, pero también aprovechar las oportunidades derivadas de ESG. Y por otro lado, también los inversionistas, derivado de este incremento en la potencialidad de oportunidades al implementar estrategias ESG, pues lo ven apetecible los inversionistas y cada vez más están buscando invertir en empresas que están identificando oportunidades y riesgos alineados a lo no financiero, a lo ESG. ¿Para qué? Para que puedan mitigar los riesgos. También otro grupo muy interesante de estos grupos de interés son los consumidores. Actualmente todos los clientes ya están buscando comprar productos socialmente amigables o ambientalmente amigables porque les certifica un poco los procesos y les puede dar una certeza de que los productos que están adquiriendo pues tienen una menor huella ambiental, una huella social y se sienten un poco con una satisfacción de hacer algo al comprar este tipo de productos. Otro tema también en los grupos de interés es el talento, ¿no? Actualmente las nuevas generaciones quieren laborar en empresas que tienen prácticas ESG. ¿Por qué? Porque por un lado, pues tienen cuestión hacia el medio ambiente, pero también hacia los beneficios a los personales, como son horario flexible, trabajo remoto, etcétera, que son prácticas también ESG de sostenibilidad que las nuevas generaciones están buscando trabajar en esas empresas y esto ayuda a seleccionar y retener el mejor talento. Y otro también pues, son los nichos de mercado, ¿no? Nichos de mercado, el poder crear productos hacia esas nuevas generaciones, también los temas de la cadena de suministro para poder mantener relaciones comerciales sanas, sostenibles y evitar riesgos en la cadena de suministro, pero en toda la cadena de valor. Súper, Pablo. Fíjate, mencionas algo bien interesante y es esta parte de cómo haces esta comunión, ¿no? Entre la estrategia comercial y la parte de sostenibilidad, ¿no? Que en muchas ocasiones está hasta cierto punto vista de manera desvinculada o incluso como dos cosas completamente aparte, ¿no? Y aquí me voy a ir al otro extremo y vuelvo contigo, Mauricio, porque también sabemos que desde hace un par de años, pues algunos actores, digamos, vienen cuestionando si es realmente adecuado seguir esta estrategia de ESG que ahorita comentaba Pablo y que trae beneficios, porque pareciera para algunos de ellos, o más bien en general, que se ha roto este cierto consenso alrededor de estas prácticas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esta situación? Mira, Eduardo, yo creo que definitivamente hoy en día, pues sí escuchamos muchas cosas en las noticias en contra del ESG, ¿verdad? Pero yo creo que es más una crítica ante el acrónimo más que la idea. Y por un lado lo entiendo, ¿verdad? Creo que lo dije hace poco, que esto abarca tantos temas que si no estás de acuerdo con alguno de ellos, es muy fácil cuestionar la ideología. Yo creo que estamos viendo a través de todo el mundo y de muchos temas una tendencia de tomar extremos, ¿verdad? Y yo creo que eso es peligroso. Ahorita tú lo decías, que el tema comercial muchas veces puede ir en contra del tema sostenible. Yo no creo que es así. Yo creo que es muy importante al revés, es tomar lo positivo y si en algo no estamos de acuerdo es, en vez de despreciar por completo una idea o una tendencia, es buscar cómo podemos mejorar esas cosas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que hablando de temas muy básicos sin meter acrónimos ni empresas en específico, pues todos queremos un mejor aire que respirar, menores riesgos de salud, instituciones más justas, mejor educación, mayor desarrollo económico e infraestructura. Y ese tipo de cosas son las bases con las que tenemos que empezar. Llámese sostenibilidad, ESG, responsabilidad social, desarrollo sostenible, el nombre es lo menos importante. Y yo creo que lo que tenemos que dejar es enfocarnos en esas cosas pequeñas. Digo, te voy a decir un ejemplo que una vez me dijeron y me dio mucha risa.
Yo la verdad no soy vegano, pero una persona me dije, híjole, me encantaría ser vegano, pero me gusta muchísimo el tocino, entonces por eso nunca podría ser. Pues sé vegano y nada más no comas tocino, ¿verdad? O sea, mejor, nada más come tocino. Es mejor ser 95% vegano que no ser nada. O me encantaría tener un bebé, pero no me gusta cambiar los pañales. Pues bueno, ahí habla con tu pareja a ver cómo te apoya en ese tema. No porque no estamos de acuerdo con un tema, debemos abandonar completamente el esfuerzo. No porque no apoyes la diversidad, te tiene que dejar de importar el aire y el agua limpia. No porque te dé flojera reciclar, no vas a tratar de apoyar el trato justo a las mujeres. Creo que tenemos que detener estos extremos peligrosos y entender el contexto en el que estamos. Hablamos de los pasados 25, 50 años. Yo creo que el TEC de Monterrey es un ejemplo perfecto de cómo nació de las empresas locales de Monterrey que querían hacer esta responsabilidad social de crear nueva educación de más alto nivel para sus empleados y los hijos de sus empleados. No existía ESG, pero eso ya era labor social. Y me puedo ir por muchos ejemplos más que nos dicen que la idea sí existe, pero tal vez el acrónimo o cómo se ha ido definiendo no es la manera más correcta para apoyar y podemos ir mejorando en eso. Excelente, Mauricio. Me encantó esta parte que dices ir más allá del acrónimo, ¿no? Más que enfocarnos en qué es, qué no es cada una de las, digamos, de estas piezas que lo componen, pues, si lo podemos llamar así, es más bien apuntar a realmente generar un cambio, ¿no? A trabajar cada una de las organizaciones, empresas, desde sus trincheras, dependiendo también del tipo de impacto que puedan tener, si a veces va a ser mayor el impacto económico, social o ambiental que puedan tener, pues obviamente enfocar en eso, ¿no? Al final lo que todos buscamos, y tú lo mencionabas ahorita de manera muy acertada, es todos queremos aire limpio, agua limpia, suelos fértiles, o sea, realmente ser felices, ¿no? El que la sociedad pueda avanzar en este tema y obviamente... Claro. Y nunca va a haber una empresa perfecta, ¿verdad? O sea, la idea es qué es lo más importante para tu empresa y que te enfoques en eso, no tratar de solucionar todos los problemas, ¿verdad? Totalmente. Oigan, pues Pablo, la verdad, muchas gracias por acompañarnos y de igual forma Mauricio, también por sus comentarios, la verdad, y también por su participación y compartir estos puntos de vista, sobre todo en este tema tan importante para los negocios en México y América Latina. Estoy seguro que podemos seguir conversando muchísimo más de este tema. Probablemente lo dejamos para otra de estos episodios. Así que muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Territorio Negocios y no olviden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.